El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, ¿se puede vencer al sistema? Que quizás antes de plantearnos si se puede vencer al sistema o no, deberíamos preguntarnos si queremos vencerlo, si queremos enfrentarnos a él, porque seguramente hay a muchas personas a las que ya les va bien cómo están las cosas y cómo funciona todo, por lo tanto, quizás no tengan ninguna necesidad de luchar contra nada. Pero pongamos que sí que queremos vencer al sistema de alguna manera. La pregunta que debemos hacernos ¿es realmente posible vencerlo? Pero antes de responder a esta pregunta, vamos a hacer un pequeño juego de imaginación. Imaginad que yo os invito a jugar a un juego que yo tengo y os desafío a que me podáis ganar. Pero no es solo un juego que yo tengo, sino un juego que me he inventado yo. Cuando vengáis a jugar, yo os explicaré las normas a ese juego, os explicaré las reglas que tiene, aunque quizás os las explique a medias, o incluso me permita el lujo de omitir cierta información que no me interese que conozcáis, porque si la conocéis será más fácil que me podáis ganar. Así que me reservo el derecho a no explicar todo lo relacionado con las reglas del juego y dejo algunas en la recámara. Ah, por cierto, quizás se me ha olvidado mencionar también que como el juego es mío y me lo he inventado yo, me reservo el derecho a poder cambiar las reglas a mi antojo, cuando me dé la gana y sin tener que dar ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Simplemente porque el juego es mío. Ah, y si por si acaso la partida que estamos jugando veo que me empieza a ir un poco mal, también me reservo el derecho de cancelar la partida cuando me dé la gana. Y ahora preguntaos, ¿me podéis ganar a este juego que realmente me he inventado yo, al que yo he puesto las reglas y que yo decido cómo se aplican o incluso cuándo las cambio? Bueno, digamos que podéis obtener resultados mejores o peores en lo que viene siendo la partida que estamos jugando, pero ganarme es sencillamente imposible. Por un motivo evidente, y es que el juego está diseñado para que gane yo, es decir, está diseñado para que todos perdáis. No parece un juego muy justo, ¿verdad? De hecho, seguramente la mayoría se os hayan quitado las ganas de venir a jugar conmigo, y es perfectamente comprensible. Lo que vengo a decir es básicamente que, en este caso, en lo que respecta al juego propuesto por el sistema, ¿sabéis cuando dicen esto de que el universo conspira a tu favor? Que es una movida de que el universo hace todo para que pasen las cosas y al final solo te venga bien a ti el resultado que te propone. Bien, pues en este caso es todo lo contrario. El sistema básicamente conspira en contra de todos nosotros para que siempre salgamos perdiendo. Y quizás alguien ahora esté pensando, hombre, pero eso no es cierto del todo porque hay gente que sí que gana. Sí, es verdad, hay ciertas personas que ganan, pero generalmente no acostumbramos a ser la mayoría. Os explicaré cómo funciona este juego, al menos como yo lo interpreto. Básicamente la idea que propone el juego es que no podamos tenerlo todo. Y dirás, es normal, claro, es una cosa que nos han dicho muchas veces, es que no se puede tener todo en la vida. Esto es una especie de mantra, una especie de frasecita que nos acostumbran a repetir muchas veces para que al final nos cale y nos quede claro que es real, porque no se puede tener todo en la vida, ¿verdad? Bueno, no lo sé, depende, habría que verlo. Lo que está claro es que tal cual está montado el sistema, no se puede tener todo, porque el sistema lo que busca es hacerte elegir. Es decir, puedes enfocarte en conseguir un gran éxito económico o un gran éxito profesional, pero eso normalmente suele ir asociado a tener muy poco éxito emocional o poco éxito familiar, que quizás también deberíamos redefinir lo que significa éxito para cada uno, ¿no? Pero va un poco en esa línea, es decir, no lo puedes tener todo. Si quieres, por ejemplo, dedicarte a tu pasión, a desarrollar tu arte, básicamente vas a tener muy poco éxito de lo que hablábamos antes, del profesional o del económico, y dirás, hombre, no es verdad, porque hay gente que es artista y es famosa y tiene mucho dinero, en plan Beyoncé, las grandes artistas, los grandes músicos, los grandes actores. Sí, pero es que precisamente esa gente quizás están ahí solo para hacerte creer que puedes llegar a conseguirlo. Incluso como puede pasar con el deporte, que para uno que llega a ser una superestrella y gana millones, ¿cuántos hay que se dedican a ello simplemente por amor al arte y no ganan nada? Y no digo que eso esté mal, lo que estoy diciendo es que es muy difícil que te dediques a lo que realmente te gusta y ganes dinero con ello o incluso te puedas ganar la vida, que es muy complicado. Y con esto no digo que sea imposible no ganar dinero o ganarte la vida con algo que te guste, pero quizás no necesariamente con aquello que realmente te gusta, con aquello que te apasiona. Básicamente lo que el sistema nos hace es elegir, y tú eliges aquello que dentro de lo que hay no te parece tan mal o te gusta más o menos y te permite vivir. Pues estoy seguro de que hay muchísimos ingenieros y arquitectos que igual soñarían con ser cantantes, músicos, artistas, pintores o lo que sea, pero eso sencillamente no es ni siquiera una opción. Por poner algún ejemplo que en realidad podrían ser muchísimos más, y creedme que no lo digo con ninguna mala intención ni por generalizar, pero esto acostumbra a ser así. Porque en esta vida, en este sistema, la idea es que todo tenga un precio.
Y tú siempre tienes que pagar, sea de la manera que sea o sea con la moneda que sea. Y no estoy hablando de divisas internacionales, estoy hablando de la moneda o el precio a pagar, que en muchos casos suele ser tiempo o en otros casos suele ser dinero, pero generalmente todo se traduce al final en una cuestión de sacrificio. Consigues las cosas sacrificando otras. Y eso, bueno, no digo que esté mal o que esté bien, básicamente la vida es un intercambio equivalente, lo puedo entender. La cuestión es que esta idea detrás del sacrificio en realidad tampoco es justa del todo, ni siquiera es correcta, porque básicamente la idea de tener que sacrificar cosas para obtener otras te hace pensar que necesitas esas cosas y que ese sacrificio es imprescindible y que no se puede evitar de ninguna manera. Y esto no es cierto. La idea detrás del sistema es hacernos creer que necesitamos esas cosas, manipular nuestros deseos y manipular nuestras voluntades, que parece que lo esté pintando como si todos fuéramos tontitos, que no nos enteramos de nada y que el sistema juega con nosotros como quiere. Y en parte sí, pero por una cuestión sencilla, y es que lo que nos pesa más en este sistema es el ego. El ego que tenemos todos, que realmente es lo que nos juega más en contra. Básicamente este ego es lo que se activa, es lo que se estimula para hacernos desear cosas, para llenar esos vacíos que muchas veces, de forma emocional o de forma sentimental, quedarían perfectamente llenos y perfectamente satisfechos. Lo que ocurre es que no se permite trabajar en ese sentido, sino en el otro, en el sentido material, en el sentido de la avaricia, en el sentido del materialismo y del querer tener siempre más y más y más. Y esto además se genera de una manera muy curiosa, porque no es únicamente el sistema quien lo genera, sino la propia sociedad, tu propio entorno lo genera. Es decir, actualmente vivimos en un sistema en el que todo el mundo quiere que hagas lo mismo que ellos y si no se enfada no eres malo. Un ejemplo de esto que digo es, por ejemplo, los padres, las personas que han tenido hijos. Todos hablan de que es la experiencia más bonita de su vida y yo no diré que no lo sea, seguramente lo sea y quizás en un futuro yo también pase por ello. Pero casi todos los padres que conozco siempre me dicen al mismo tiempo que ser padre es cansadísimo, que es muy duro, que no duermes, que económicamente es un desgaste brutal, al mismo tiempo que me dicen que es la experiencia más maravillosa de su vida y lo que más les llena y lo que más les gusta y que todo el mundo tendría que hacer exactamente lo mismo. La verdad es que yo cuando me lo plantean así, muchas ganas de ser padre no tengo. Y cuando les transmito esa idea que quizás yo mismo no quiero ser padre después de lo que me han dicho, me dicen, hombre, ¿cómo no vas a ser padre? Es que no sé qué, te echan la bronca y se enfadan y tal, porque da la sensación que como ellos ya se han sacrificado y ya han pasado por el aro o por el tubo por el que se supone que todos tenemos que pasar, pues lo lógico y lo normal y lo mínimo, incluso esperable, es que tú también pases por ello. Porque tienes que pasar por ello, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser posible que ellos hayan pasado y tú no? Y esto pasa si hablamos de la idea de tener hijos, pero es que esto puede ir incluso en otros aspectos, en otros campos, sin ir más lejos en el tema del trabajo. Tú cuando eres pequeño ya te preguntan ¿qué quieres ser de mayor? Y lo que están esperando que respondas es un trabajo, una profesión a la que te quieres dedicar porque es una cosa que te gusta, porque te hace ilusión, pero el mensaje de fondo no es qué es lo que te gusta, sino el mensaje de fondo es vas a tener que trabajar sí o sí. ¿Por qué? Porque todos lo hacemos. Y porque el sistema requiere que tú trabajes, porque si no trabajas el sistema no funciona. Pero sobre todo y por encima de todo, porque si yo trabajo, tú también has de trabajar. Siendo realistas no decimos esto porque esperamos que la persona se realice a nivel profesional, a nivel interior, a nivel espiritual, realizando cualquier trabajo. Lo decimos simplemente porque tiene que trabajar igual que trabajo yo, igual que hemos trabajado todos. Porque aquí tenemos que ir todos a una y si yo he sufrido y yo me he sacrificado para trabajar, todo el mundo tiene que pasar por lo mismo. Porque eso es lo que nos hace estar unidos en comunidad, ¿verdad? Pues no, de hecho es absurdo pensar que el sufrimiento compartido es menos sufrimiento. No, al contrario, es más sufrimiento, porque básicamente es más gente sufriendo a la vez, simplemente porque como yo he sufrido, pues todos tienen que sufrir. Pensadlo un momento, ¿realmente tiene sentido algo así? Yo creo que no lo tiene. Pero si lo analizamos fríamente, es muy probable que esto sea uno de los principales motores de que el sistema se mantenga en sí mismo. Básicamente porque el sistema está diseñado, como bien decía al principio, para ganar siempre, para estar siempre en la posición dominante y que tú no te puedas escapar de él. Porque además genera una especie como de adicción, genera una especie de retroalimentación que si tú no cumples es el propio sistema el que te castiga. Por lo tanto, volviendo a la tesis inicial de este capítulo, la pregunta es, ¿se puede vencer al sistema? Y mi respuesta al respecto es que sí, sí que se puede, pero cambiando las reglas. ¿Recordáis al principio cuando se hablaba del juego este en el que yo me inventaba las reglas? Pues el sistema es lo mismo, el sistema pone sus reglas y lo que no vas a hacer tú desde fuera es cambiarlas. Él sí las puede cambiar porque el juego es suyo, pero tú como jugador no puedes cambiar las reglas.
Por lo tanto, ganar al sistema con sus propias reglas es imposible, pero nada te impide no querer jugar más a su juego. La idea de este capítulo básicamente es defender la tesis de que al sistema no le puedes vencer utilizando sus armas, pero quizás si tú cambias tus armas, el sistema ya no tenga nada que hacer contra ti. Es un poco buscar esta idea que se dice mucho en inglés, que es think outside the box, es decir, pensar fuera de la caja, empezar a aplicar nuestras propias reglas. Y dirás, ya, pero no puedo aplicar mis reglas en el propio sistema. Claro que no, pero sí en tu propia vida. Un ejemplo fácil, pues a nivel dinero, a nivel económico. ¿El sistema funciona a través del dinero? Sí, y todos queremos ese dinero porque el sistema nos ha empujado a necesitarlo, a que sea prácticamente un medio de vida. No vas a cambiar el valor del dinero, ni la importancia que tiene, ni el uso que se le da, pero sí puedes cambiar tu percepción sobre ese dinero y cómo lo utilizas. Del mismo modo que puedes cambiar la idea o el espíritu que se tiene sobre el trabajo, o incluso sobre el aspecto social, sobre el aspecto familiar. Tú puedes decidir aplicar tus propias reglas en este juego. Eso sí, y no os voy a engañar, si hacéis esto siempre vais a estar en desventaja frente a aquellos que aceptan y acogen las reglas del sistema. Y sé que esto puede parecer una idea muy revolucionaria, pero pensadlo al respecto de estos temas que os decía, por ejemplo con el dinero. Evidentemente con el dinero hoy en día puedes hacer cualquier cosa, y tú con tu dinero también puedes hacer lo que quieras con ello. ¿Puedes vivir sin dinero? Seguramente no, pero sí que puedes vivir con menos dinero, o incluso sin que sea tan importante en tu vida, que haya otras prioridades y que pongas por delante otras motivaciones y otros aspectos de tu vida que no sean únicamente el tener más y más. Y en ese momento es cuando el dinero pierde fuerza. Porque el dinero es importante en nuestra sociedad porque nosotros, toda la sociedad, todos nosotros le damos ese valor, pero por sí mismo no vale nada, no es más que un medio, y así es como debe tratarse. Lo mismo quizás con el trabajo. El trabajo en sí mismo no es que sea imprescindible, no hace falta que trabajemos todos. Y os diré más, una vez haya pasado toda la cuarentena en la que estamos, incluso en años venideros en que todo el trabajo se automatice muchísimo, va a ser imposible que todos podamos trabajar aunque queramos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reconducir eso hacia lo que realmente nos llene, hacia lo que realmente nos haga sentir bien, y buscar un trabajo que realmente te haga feliz. Ganes más o ganes menos. Simplemente hay que buscar que te llene, y cuando consigas eso, el dinero ya no será importante, el sistema ya no podrá presionarte en ese trabajo que tú estás realizando. ¿Que quizás no ganes nada? Bueno, puede ser. Pero la idea es básicamente intentar encontrar un equilibrio entre las normas que pone el sistema y las que pones tú. Es decir, no se puede vivir totalmente al margen del sistema, porque es prácticamente imposible. Además, el mismo sistema no te lo va a permitir, porque ya está pensado para que eso no pueda ocurrir. Pero sí que hay una zona en la que no puede afectar, y es en tu percepción de la vida, en tus valores, en lo que tú priorizas y lo que tú dejas de lado. Ante eso no puede hacer nada. Aunque nos cueste creerlo, todos tenemos la capacidad de decidir cómo queremos enfocar la vida. Por ejemplo, en un aspecto social o familiar. Es decir, parece que los amigos que te vienen dados desde pequeño hayan de ser como una referencia para toda tu vida. Y a medida que pasan los años, ¿no os habéis dado cuenta de que no es así? A muchos niveles esto no se cumple porque se pierden las relaciones, porque a veces la gente cambia, pueden ocurrir muchas movidas. Y con la familia lo mismo, es decir, no tenemos que apechugar con todo lo que la vida nos ha puesto delante. Tenemos que coger las riendas en ese sentido y empezar a decidir lo que queremos y lo que no queremos. Y si no te gusta cómo funciona el sistema, tampoco tienes que ir a cargártelo, porque lamentablemente no vas a poder conseguirlo. Y me gustaría poder decir lo contrario, pero es que creo que es muy complicado, porque el sistema tiene unas bases muy sólidas que sustentamos todos nosotros. Para que el sistema se tumbase o se rompiera por completo, haría falta que todos quisiéramos romperlo y reconstruirlo. Pero eso realmente es muy difícil que pase. Eso sí, no impide que tú puedas reconfigurar tu pequeño radio de acción. Y ante eso no se puede hacer nada. ¿Seguirás estando en desventaja contra aquellos que han acogido al sistema de buena fe o sin más remedio? Sí, pero el precio que ellos pagan es el que tú no tendrás que pagar nunca más, que es tu libertad. Queridos amigos y amigas, podemos inmunizarnos contra el sistema, no podemos doblegarlo, no podemos vencerlo, pero sí nos podemos inmunizar, porque si eres capaz de conseguir que el sistema deje de tener poder sobre ti en cuanto a lo que quieres y deseas, el sistema directamente ya habrá sido vencido y no hará falta luchar contra nada más, porque a fin de cuentas, el único y verdadero propietario o propietaria de tu propia vida únicamente eres tú y nadie más, que nadie te haga creer lo contrario. Sin más, me despido diciéndoos que nos vemos en el camino tras el despertar.